Hola, hola. Ya funcionó. Buenas noches para todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Damos gracias a Dios por la lluvia, ¿no? Necesaria. Bien. Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor hoy, así que quiero invitarles a que oremos y vayamos a la palabra. Amén. Bien. Señor, te damos infinitas gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hemos visto tu mano, Señor, y esta noche nos disponemos también para escuchar una palabra en nuestras vidas, sabiendo de que tú siempre eres oportuno para hablarnos y para guiarnos a lo que deseas, Señor. Te pido que hables a nuestro corazón, que nos guíes conforme a tu voluntad, Padre Celestial, y que hagas en nuestra vida tu obra, Señor. Esa obra que ya iniciaste hace mucho tiempo en cada uno de nosotros, que vienes diariamente perfeccionando con las experiencias, Señor, con las lecciones de vida, con tu palabra, Señor, con esos momentos de oración donde nos encontramos contigo, Padre. Yo te pido que esta palabra del día de hoy simplemente sea añadida, Señor, a ese proceso y que nos ayude, Señor, a responder seguramente preguntas que tenemos y con las que venimos a tu casa, pero que estamos seguros que nos respondes y nos hablas a la luz de tu palabra, Señor. Te doy gracias y te pido que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hace unos días atrás, en el tema de mejorar en la iglesia en Bosa, ¿no? Donde saben que estoy pastoreando, hemos estado adquiriendo algunos equipos para mejorar la cuestión, ¿no? Para mejorar el tema del sonido, el tema de las transmisiones, porque se hace necesario cuando uno quiere avanzar. Y bueno, es un tema de oración, por si no lo sabían, de cada uno de los pastores en cada iglesia. Señor, ayúdanos a mejorar en cada cosa que hacemos. Y Dios nos permitió adquirir una cámara para comenzar a hacer mejores transmisiones en la iglesia. Y en el objetivo de comenzar a hacernos a los equipos, tuve que ir al centro en Bogotá para comprar lo demás que hacía falta para la cámara, porque no es solo comprar la cámara, sino lo demás, ¿no? Las cositas que se vienen. Y llegando allí al centro, entonces se hacía necesario comprar el trípode donde va la cámara para que quede quieta, para que no se mueva en el momento de la transmisión. Pero resulta que fui a las tiendas habidas y por haber en el lugar, pero había una pieza de la cámara donde va enroscada el trípode que estaba dañada. Entonces me dijeron, tiene que obligadamente cambiar la pieza. Fui a donde un técnico que había cercano, fui primero a un lugar y me dice, le cobro tanto, bastante exagerado para mi bolsillo, ¿no? Entonces me dice, ¿y vale tanto por qué razón? Le voy a explicar por qué vale tanto cambiar una pieza tan pequeñita como esta. No es que valga la pieza, sino el trabajo que lleva cambiarla, porque toca remover absolutamente todas las piezas de la cámara. Toca quitarle el lumen, toca quitarle esta parte. Mejor dicho, usted va a ver la cámara aquí desarmada por completo porque toca hacerlo así. Entonces, como buen colombiano que pregunta y dice, vecino, gracias por la información, ya vuelvo. Y me fui para otro lado, ¿no? Me fui para otro lugar, llegué a otro lugar y también pregunté mucho menos, pero seguía siendo costoso y la misma explicación. Entonces, el señor le dije, hay que hacerlo. Empezó 45 minutos desarmándola, solo desarmando. Desarmó la pieza nueva, la colocó, tin, y otros 45 armando. Cuando termina de armar, va a colocar el trípode para probar, y cuando lo coloca, había colocado la misma pieza que había quitado. Otros me dijo, vecino, qué pena con usted, la esposa lo regañó. Le dijo, mijo, pero así como regañan las esposas a las esposas, así. Mijo, pero usted, ¿qué le pasa? El señor lleva tanto tiempo esperando. Otras 2 horas tuve tiempo para ir a almorzar y al fin hizo la remoción y pues el costo. Y sabe, pensando en esa pequeña anécdota de lo que implica remover a veces una pieza para el técnico, para el que sabe, siento que lo mismo a veces o el mismo principio tiene que funcionar en nosotros. Removerse en cosas para establecer lo que sí funciona. Y particularmente hay un ejemplo que para mí fue marcarme de alguna manera, y fue con las situaciones que vivió Estados Unidos hace unos meses. No sé si vio en septiembre 2 huracanes, el huracán Helen y luego el huracán Milton.
Miles de millones de dólares que se perdieron. Pero la catástrofe conmovió al mundo y removió el sentimiento egoísta para que muchos se impulsaran a ayudar y enviaran ayudas humanitarias. Y sabe, me llamó la atención cómo a veces deben suceder experiencias fuertes y traumáticas para que sean removidos del corazón y de la vida de una persona lo malo para que se establezca lo bueno. A veces pasa cuando uno va en el Transmilenio en Bogotá. Casi siempre o la mayoría de veces hay una persona con una historia, ¿no? Allí que se para, saluda y cuenta una historia a veces trágica. Y aquel que conmueva la historia le remueve el corazón para meter la mano al bolsillo y dar una moneda. Y la historia que más conmueva hará que la persona se conmueva y se remueva a dejar el egoísmo, a dejar de pronto, ¿por qué no en el momento? Sí, esos sentimientos que a veces nos impiden dar, para establecer un sentimiento bonito como es el dar. ¿Sabe? Y en la Biblia encuentro que eso sucede. Es más, si usted se pone a pensar, todos aquí conocemos mucha gente que gracias a una situación traumática fuerte fueron conmovidos a cambiar algo en su vida. Pero antes de que no sucediera eso, no se hicieron los cambios que se tuvieron que haber hecho, sino hasta que una situación tremenda llegó, conmovió a la persona, removió lo que estaba malo y comenzaron a hacer cosas buenas. Es más, yo considero que muchas de las mejoras que muchos de los que estamos aquí le hemos hecho a la vida se han hecho gracias a situaciones que nos impactaron, gracias a situaciones que nos conmovieron, ¿o no? Es más, como pastor le puedo decir que muchas de las personas que nos visitan en la iglesia nos visitan por una situación que les conmovió. Bien sea para mal o para bien, no importa la situación que haya sido, pero los tenemos sentados, muchos de ellos o nos visitan en nuestras iglesias, fue porque algo les impactó. Y porque hubo una situación que retiró el sentimiento de incredulidad, que removió el sentimiento de duda, que removió el sentimiento de dureza, y hoy los tenemos siendo sensibles. Pero se hizo necesaria una experiencia ¿qué? Traumática o fuerte. Y escúcheme, muchas personas han cambiado su conducta, han cambiado su manera de pensar por una pérdida. Muchas personas han cambiado situaciones conductuales, situaciones de pensamiento por una situación que estremeció y conmovió. Y quiero decirle que así sucede en el historial de muchos de los que estamos aquí sentados en nuestra relación con Dios. Dios en su momento dado tuvo que valerse de una situación que nos impactara para que realmente hiciéramos los cambios que desde hacía tiempo seguramente Dios venía hablándonos. Incluso esto suele ser una pedagogía en la Biblia, como ya lo mencioné. Y para mí existen por lo menos dos razones. Primero, se hace necesaria muchas veces por la terquedad misma, ¿no? Porque a veces a las buenas o con las lecciones como deberían dársenos y como deberíamos aprenderlas, no procura en nosotros realmente remover lo malo, y entonces se hace necesaria una situación fuerte por la terquedad. A veces se hace necesaria por la consecuencia de la terquedad, pero también considero que no siempre, o por lo menos en lo personal y por lo que he leído en la Biblia, no siempre es por la terquedad que Dios envía situaciones que remuevan el corazón. Si no, ¿sabe también por qué creo? Porque está comprobado que las situaciones que estremecen marcan. Está comprobado que las situaciones que estremecen ¿qué? Marcan. Y lo que tiende a marcar, escúcheme, tiende a no olvidarse. Y le tengo que decir, por si no lo sabías, que tienes un Dios, que tienes un Padre que está interesado en que no olvides ciertas lecciones. Aló. Así que vemos por la vida y por el mundo personas buenas que también les suceden situaciones trágicas y no las vivieron por tercos, como muchos sí, pero las vivieron porque, escúcheme, hay en la vida hay lecciones que deben marcarse en nuestro corazón, y como es necesario marcarlas, se hace necesaria una situación impactante. Así que en la Biblia, sea la razón que sea el caso que sea el escenario que sea, las situaciones traumáticas son una pedagogía. Y por supuesto, Dios a lo largo de ella nos menciona muchos ejemplos acerca de ella. Quisiera por lo menos en esta noche leer parte de lo que la Biblia dice acerca de esto en Hebreos capítulo 12 versículo 26. Y si puedes abrir tu Biblia allí, te invito a que la abras y leas conmigo, porque esta estrategia de estremecer, de permitir una situación un tanto traumática, un tanto impactante, se hace necesaria para remover
lo malo y establecer lo bueno. Entonces Hebreos 12:26 dice así: cuando Dios habló desde el monte Sinaí, una experiencia traumática para el pueblo de Israel, una experiencia tremendísima que a muchos les causó miedo, temor, dice la Biblia, su voz hizo temblar la tierra, conmoverla, removerla. Pero ahora Él hace otra promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Versículo 27. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan ¿qué? ¿Permanezcan qué? Las cosas inconmovibles. En otras palabras, que no se pueden mover, o lo que el Señor desearía establecer. Pero el versículo 28 nos da más luz acerca de esto. Dice, versículo 28: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Por lo menos la primera parte del versículo 28 nos habla aquello de lo que es inconmovible para darnos luz y para no confundirnos. ¿Qué es inconmovible para Dios que quiere establecer en nosotros? Su reino. ¿Aló? Y podríamos pensar en su reino como inconmovible, como lo que es eterno, lo que no debe cambiar, lo que debe permanecer y lo que debe establecerse en cada uno de nosotros. Ahora, para entenderlo mejor, ¿acaso en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, acaso no existen pensamientos, actitudes, emociones que deben ser removidas para establecer la conducta y la cultura que Dios desearía que nosotros tuviéramos en su reino? Ejemplo, ¿acaso Dios no quisiera quitar el orgullo para establecer algo inconmovible en su reino que se llama humildad? ¿Acaso no se hace necesario remover la dureza para que se establezca la sensibilidad por su palabra? ¿Acaso no se hace necesario remover la intolerancia para que el Señor establezca en nuestro corazón tantos versículos que nos hablan acerca de la paciencia? Para mí el reino de Dios, como en la iglesia sé que lo hemos hablado, definitivamente tiene una cultura. Y cuando hablamos de cultura estamos hablando, de nuestro pastor nos lo ha enseñado, ¿no? La cultura es lo que somos, lo que nos define y lo que hacemos. Y yo considero que la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, es enseñarnos una cultura que usted y yo debemos adoptar en nuestra vida para lograr ver y ser como Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay mejor ejemplo de la cultura que Dios quiere que tengamos que Jesucristo. Esa es nuestra cultura. Ahora, ¿qué implica establecer el pensamiento, el corazón, las conductas, las emociones de Cristo en mi vida? ¿Acaso no implica primero remover lo que no está bien? ¿Por qué Pablo llegaría a una conclusión como ya no vivo yo? ¿Qué proceso tuvo que vivir Pablo para llegar a eso? ¿Acaso no tuvo que vivir un proceso donde se removieron? ¿Me estoy haciendo entender? Se removieron actitudes, pensamientos, conductas. Tuvo una experiencia con el Señor donde fueron removidas la incredulidad para que se pudiera establecer lo que Dios desearía. Y yo creo que aquí todos los que estamos presentes estamos en un proceso de ensamblaje inconmovible. Dios, a través de experiencias, a través de su palabra, removiendo aquello que no está bien, removiendo actitudes, removiendo conducta, removiendo sentimientos, removiendo pensamientos, cosas que nos han hecho daño, cosas que hemos aprendido en la experiencia de la vida, pero que no son la cultura de su reino. Y como el objetivo es parecerse a Cristo, tenemos un ejemplo al cual debemos llegar. Cuando lleguemos a ser como Cristo, cuando adoptemos más lo que es Cristo, llegaremos a ese versículo 28. Estamos en un proceso. Todas las versiones en el versículo 28 dicen, ya que estamos recibiendo, estamos en un proceso. Cada día el Señor removiendo lo que no está bien para establecer lo que Él desea. En algunos lleva más tiempo, en otros menos tiempo, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Quiero que te preguntes a estas alturas del mensaje, ¿qué cosas tú consideras que Dios en este momento está tratando de remover de ti? Cosas que no te han hecho bien, cosas, actitudes, pensamientos, sentimientos, emociones, circunstancias, apegos, cosas que hay que quitar para que se establezca ese llamado y denominado reino inconmovible. Eso es lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Así que si te analizas y me analizo, los grandes males que ya se removieron en nuestra vida, como en la Biblia, como en el monte Sinaí, se hizo necesaria una experiencia tremenda, fuerte,
para remover y establecer. No solo en el monte Sinaí. Antes en Génesis hubo otra experiencia. El diluvio es una experiencia traumática para remover y establecer. La historia más larga de la Biblia en el Antiguo Testamento, la cautividad del pueblo de Israel, ¿acaso no fue una situación traumática para remover y establecer? Y entonces Hebreos nos habla de una nueva promesa que también se describe en Ageo capítulo 2. Dios a lo largo de la Biblia se ha valido de este tipo de estrategias para remover lo que no está bien y establecer lo correcto. Así que, señoras y señores, en este orden de ideas me gustaría esta noche compartirles un mensaje que he titulado Removidos. Removidos, el arte, el proceso de remover lo que está mal para establecer lo que va a ser eterno, lo que va a ser duradero en la vida de nosotros, lo que no nos va a hacer quedar mal en ningún lado. Y yo creo que todos vamos camino a eso. Dios está trabajando eso con cada uno de nosotros. ¿Acaso de eso no se trata la vida cristiana? ¿De remover lo que está mal para establecer lo que está bien? Cada prédica se supone que busca eso. Busca remover para establecer. Que nos vayamos con una nueva idea, con algo que hemos adaptado por la palabra. Y Hebreos, en su objetivo particular de colocar a Jesucristo por encima de todas las cosas, vemos en Hebreos eso, a Cristo por encima de Moisés, de los ángeles, del mismo universo, de los profetas, de todas las cosas doctrinales de incluso del Antiguo Testamento. Y en Hebreos, en este pasaje, por supuesto descubro algunos principios superiores que nos llevarán a remover lo malo para establecer lo inconmovible, para establecer lo eterno, para establecer eso que tanto te va a beneficiar, ese cambio que tanto usted y yo estamos buscando. Aquí seguramente hay personas que conmigo se unen y que llevan tratando de remover cierto pecado de su vida que hace tiempo sigue allí. Y lo han querido remover, lo han querido quitar. Bueno, considero que Hebreos nos da por lo menos una serie de listados de principios que nos ayudan mucho a esto. Que nos ayudan porque solo Dios sabe las luchas que cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos acerca de cosas que hacemos pero que no nos gustan, que quisiéramos quitar. ¿Alguien se une a eso? Alguien dice en este lugar: hay cosas que yo hago que no me gustaría ser así. Hay cosas que hay que remover para establecer lo que realmente Dios desea. Así que Hebreos, en estos pasajes yo descubro algunos principios que nos remueven hacia ese reino inconmovible, que nos ayudan a remover lo malo para establecer lo que es correcto. Y el primer principio, por supuesto, es la obediencia diligente. El versículo 25 de Hebreos capítulo 12 dice así, y quiero que me prestes atención. Dice la palabra: tengan cuidado. Viene el autor dando la idea para llegar a los versículos que leí al principio. Dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Comienza el versículo 25: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, invitándonos a la obediencia, invitándonos a no copiar uno de los ejemplos más palpables que tenemos en la Biblia acerca de la desobediencia, que es la famosa historia del pueblo de Israel en el desierto con el Señor. Creo que todos la hemos leído. Famosa historia de la cual hasta el Señor Jesucristo se valió para dar mensajes y para explicarnos. Pero sobre todo en Hebreos es una historia que se usa mucho, se trae a la memoria, todos conociéndola, para que por favor no repitamos lo mismo. Y por eso empieza el texto: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habló. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, nos remite inmediatamente al Éxodo, a la historia bíblica de cómo el pueblo de Israel lamentablemente fue desobediente. Todos lo sabemos aquí, que en ciertos días o semanas llegaban a la tierra prometida, pero 40 años duraron allí en el desierto. Y en muchos versículos de la Biblia se hace énfasis acerca de la desobediencia. Entonces el versículo 26 dice: cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa, una vez más: haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Y eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las
las cosas inconmovibles. Así que ese primer principio que nos va a ayudar a removernos hacia el reino inconmovible, a lo duradero de Dios, es ser obedientes. Y con entusiasmo quise colocar la palabra diligencia, porque existen los obedientes morrongos, perdóname la expresión, y los obedientes ¿qué? Diligentes. Se hace necesario ir un momento a Éxodo para entender mejor este principio. Éxodo 20:18 nos dice así, contándonos la experiencia traumática. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se detuvieron a distancia temblando de miedo. Note la palabra remover. 19. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba. Y escuchen lo que dice: y para que su temor hacia Él les impida pecar. Imagínese usted al frente del monte Sinaí, la voz de Dios hablando y todo lo que dice el versículo que está sucediendo. Una nube negra en medio del monte, relámpagos y fuego que sale. ¿Qué siente el pueblo? Miedo. Y le dicen a Moisés: no, mejor háblanos tú, que Dios no nos hable. Y por lo menos yo descubro acá parte o raíz de lo que los conllevó a ser desobedientes toda su vida. Nunca quisieron, escúcheme, que Dios les hablara directamente. Hubo un rechazo frente a la voz de Dios. Desearon que Moisés fuera el que les hablara. Y les voy a decir esto para que me entiendan, pero es más fácil montársela a Moisés que a Dios. Yo me acuerdo de este principio como cuando voy a contar algo aquí, pero espero no me regañen mis padres porque están presentes. Eso es como cuando mi papá y mi mamá se iban para el pueblo y nos dejaban a nuestros hermanos allá en la casa y dejaban a mi hermana a cargo de toda la casa y decía: Gina, que Jason vaya a ver el ganado, que entre el café del patio. Entonces, como no estaban mis papás, y entonces mi hermana nos mandaba a nosotras y jugábamos y hacíamos de todo y no le hacíamos caso. Ay, pero desde la casa se veía un lugar cuando venía el carro de mi papá. No es lo mismo hacerle caso al papá que a la hermana. Y considero que en este pasaje parte de la raíz de la desobediencia de este pueblo es que se negaron desde el principio a querer tener esa experiencia personal con Dios de su voz. Desde el principio lo rechazaron. Y escúchenme, aquí está parte de la raíz de su desobediencia. Por eso el consejo del autor de Hebreos es: tengan cuidado y que no les pase los de los israelitas en el pasado. Por eso el consejo para nosotros sigue siendo el mismo: obedezcamos con diligencia. Esto va a implicar acatamiento. Y recordemos que ahora el Señor nos habla a través del Hijo, como dice Hebreos mismo, del 1 al 4. Ahora la voz a la cual usted y yo debemos hacerle caso es a la voz de Jesucristo, a la voz de la palabra del Señor, porque Dios, que usa para que nosotros seamos obedientes, sigue usando su palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si el pueblo de Israel hubiese elegido escuchar directamente a Dios, la fuerte experiencia hubiese removido lo malo de ellos desde el principio y les hubiese permitido adaptar un reino mejor, un reino inconmovible y no tan desobedientes como lo fueron a lo largo de estos 40 años y muchos años más. Dios desea una experiencia directa contigo. Por eso yo creo que el mejor trabajo de un pastor es enseñarte a ti a que tengas una relación propia con Dios, a que no estés dependiendo de una persona para que Dios te hable, sino que Dios te ha dado la palabra, te ha dado la herramienta llamada oración, para que cada uno de nosotros tenga la experiencia personal con Él. Está comprobado que la gente, cuando mejora en su relación con Dios, mejora la obediencia, por ende. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es más, yo creo que una de las preguntas obligadas que uno debería hacerle a alguien, si quiere ayudarlo cuando está mal esa persona, es: ¿cómo estás en la oración? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? Y notarás a una persona que le fue fácil desobedecer porque lleva desconectada con Dios. No hay como la experiencia personal. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Quieres ser más obediente? Métete más con Dios. Ten más experiencias personales con Dios y serás conmovido a obedecer.
y será removido a lo que es duradero. Así que es importante hoy tomar en serio esta palabra, porque la gente toma más en serio la orden del jefe que la de un subordinado. Los israelitas no fueron diligentes para obedecer a Dios, por eso no tenemos que ser iguales a ellos, sino obedecer diligentemente a Dios siempre va a establecer lo eterno en nuestras vidas. Dios siempre ha dado experiencias a su pueblo para remover lo malo y para establecer lo eterno. Le hablé de Génesis con el diluvio, le hablé de Éxodo con el monte Sinaí, esta experiencia que acabamos de leer, pero también en Ageo capítulo 2 se nos menciona el mismo versículo que Hebreos está recitando, está hablando. ¿Por qué? Porque después de la cautividad con el profeta Ageo, Dios usó la traumática situación de los 70 años de esclavitud también para remover la desobediencia y establecer la obediencia después de la experiencia. Ahora, el versículo 26 y 27 dice: pero ahora hago una promesa más. Dice el texto: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Y los que saben dicen que este versículo hace énfasis a la última remoción que Dios le hará a la tierra, que es la segunda venida de Cristo, para establecer lo eterno. ¿Y acaso eso no es lo que nos dice la palabra, que va a ser la segunda venida de Cristo? Establecer lo eterno. Ahora, este juicio escatológico para nosotros debe ser una esperanza, porque para los que creen, Apocalipsis es una bendición muy grande. Es esperanza para los que creen, ¿estamos de acuerdo con eso? Así que lo importante hoy es ser obedientes diligentemente, preparándonos para esta gran experiencia de agitación, como lo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siendo obedientes desde ya. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, mas su palabra. Qué importante hoy que tenemos la palabra es obedecerla. Y la palabra, al obedecerla, establecerá por sí sola lo inconmovible. ¿Estamos de acuerdo? Pero la Biblia también dice en el versículo 28 de Hebreos 12: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios. Un segundo principio es la gratitud elocuente. No solo la obediencia diligente, sino también la gratitud elocuente nos remueve a lo inconmovible. ¿Por qué razón? Porque recordemos el ejemplo que nos viene dando el autor. Los israelitas en el desierto no solo fueron desobedientes, sino que también fueron desagradecidos. Y Dios, ¿qué usa para que andemos agradecidos con Él? Usa esto, atributo del cual usted y yo disfrutamos todos los días de nuestra vida, que se llama bondad. ¿Acaso usted no ve la bondad de Dios todos los días? Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta natural de alguien que ve la bondad de su Dios en su vida? ¿No debe ser el agradecimiento? Debería ser la respuesta natural del corazón. Al pueblo algo le faltó establecer inconmoviblemente, y fue ser agradecidos. No hicieron más que recibir bondades de Dios. Por lo menos en la Biblia se nos menciona que una columna de fuego y una nube, muchos milagros de provisión y victoria, incluso frente a situaciones de peligro. Pero lamentablemente no fueron elocuentes. Agradecían en el momento, pero lamentablemente venía una situación adversa y la Biblia dice que se quejaban contra Moisés, que se quejaban contra el Señor, que incluso había un espíritu de rebeldía en el corazón de ellos, excepto en Josué y Caleb. Un espíritu diferente había en ellos. Pero lamentablemente el ser desagradecidos fue algo que también caracterizó al pueblo, y que por supuesto la Biblia nos enseña a nosotros a ser agradecidos elocuentemente. Es decir, cada vez que sintamos la bondad de Dios, y yo sé que usted y yo sentimos la bondad de Dios en todos los momentos de nuestra vida, para remover lo que no nos sirve. Ya lo dije, Dios usa su bondad. Ahora, si a usted y a mí no nos estremecen las cosas buenas que Dios ha hecho, tenemos un corazón muy duro. Es más, a veces le voy a contar un secreto de pastor. A veces uno como pastor lucha con ciertas personas que en medio de la alabanza están, oiga, no las conmueves nada. ¿En serio? ¿No las ha visto? Si no las ha visto, es usted. No, mentiras. Lo que quiero decirte con esto es que definitivamente
Si sientes, porque a veces pasa, a veces uno escucha de algunos hermanos, no, me siento seco, me siento duro, no siento nada al orar. Bueno, tranquilo, la Biblia nos enseña que Dios tiene preparadas experiencias traumáticas para conmovernos y removernos. Particularmente el corazón duro poco agradece. El Señor todavía a usted lo conmueve. Es usted una persona, y yo con esto no estoy diciendo que doctrinalmente cuando oremos tenemos que llorar, no. Pero definitivamente la pregunta vale la acotación. ¿Hace cuánto no te quebrantas delante de Dios? ¿Hace cuánto no te sientes conmovido? ¿Hace cuánto no te sientes quebrantado? ¿Hace cuánto dices, no, las palabras en la iglesia va a tocar como orar por el pastor porque yo no siento nada cuando predica? ¿Será el pastor o es tu corazón duro? Esto es algo para detenerse a pensar. Debe causarnos emoción la iglesia. Debe causarnos emoción las cosas de Dios. Es triste cuando la iglesia no es conmovida ante Dios, y menos en un tiempo de adoración. Si a veces ver a un ser amado nos conmueve, ¿cuánto nos debería conmover más la presencia del Señor? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, Dios removerá todo, como nos lo menciona el texto, en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tenemos que tener miedo frente a esto, sino más bien gozarnos, porque para los que creen esto es esperanza. Nada puede ser más agradable ante el Señor que la gratitud por la mejor bondad y la mayor bondad que existe, que Dios nos ha hecho, que se llama la salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso he aprendido que el agradecimiento no es un sentimiento, sino es un estado. Es un estado que yo he adoptado, como cuando tú colocas tu teléfono en modo avión. Por eso la Biblia nos enseña que la gratitud inevitablemente conduce siempre incluso a un servicio leal. ¿Quieres ver a una persona sirviendo de mala gana? La verás porque en su corazón no hay agradecimiento profundo. Pero un agradecido profundamente sirve lealmente, sirve con entrega. Incluso se dice que parte de la situación que sucedió en Edén con Adán y Eva tiene que ver con desagradecimiento por tener a su alcance todos los árboles que podían comer, pero no fueron suficientes para ellos, sino que tuvieron que echar mano del que se les restringió, como no estar satisfecho con lo que se le ha dado. Es más, ser desagradecido incluso podría tomarse como pecado, porque la Biblia nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses, agradecer es la respuesta más elocuente conforme a lo que recibimos de parte del Señor. Y en la cultura del reino de Dios, vivir agradecido es semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Por eso damos gracias a Dios en las crisis o en las bendiciones, cuando hemos adoptado la cultura del reino de los cielos. Ser agradecido remueve la ingratitud. Ser agradecido remueve la ingratitud egoísta. Debemos agradecer porque recibimos lo que no merecemos. Y una persona, cuando entiende que lo que tiene no lo merece, más agradecido es. Y a nosotros no se nos puede ir de la mente el pacto que el Señor dice en la palabra que hizo con la humanidad, que se llama el pacto de la gracia. Y creo que todos aquí conocemos que la gracia es regalo inmerecido. Así que cuando tú miras por las lentes de la gracia la vida que tienes, más agradecido eres. Yo creo que a la gente nos hace falta eso. Es más, se dice que la queja siempre llama a otras quejas. La queja llama a otras quejas. Por eso hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado a la hora de quejarse, no porque quejarse no se puede. Incluso tenemos un libro que se llama Lamentaciones, pero a lo que quiero llegar es cuando la queja se convierte en parte de tu vida, anulando el agradecimiento completo frente a todo lo que Dios nos ha dado. Y la gracia de Dios siempre es suficiente para vivir agradecidos a pesar de las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo con eso? Alguien así siempre agrada, porque alguien que agradece es agradable. ¿Sí o no? Alguien que se queja mucho tiende a no ser agradable. Por eso el texto habla de que agradezcamos a Dios y le agrademos. ¿Cuándo seremos agradables delante del Señor? Cuando agradezcamos más.
Es ahí donde se hace necesario. Y un agradecido nunca pierde la perspectiva de los detalles. Y yo le pido a Dios eso, que me ayude a no perder la perspectiva, el asombro frente a lo que Él hace. Que sí, que usted y yo, porque lo hacemos todos los días, como el respirar, ya se nos vuelve tan cotidiano que perdemos el asombro, es cierto, pero el hecho que lo hagamos incluso inconscientemente no quiere decir que deje de ser asombroso. Aló. Nosotros tuvimos la experiencia en nuestra familia, no sé si lo he contado, pero un familiar muy cercano que lamentablemente tuvo una enfermedad grave en su cuerpo, donde tuvieron que hacerle una operación muy delicada y tuvieron que hacerle trasplante de riñón. Recuerdo como si fuera ayer, nos llaman y nos dicen: estamos orando, me dijo la persona, ayúdeme a orar, Jason, porque estamos orando para que suceda el milagro que va a indicar que el trasplante fue un éxito. ¿Y sabe cuál era el milagro por el cual se estaba orando? Que pudiera orinar. ¿Me escuchó? Que pudiera orinar. Hasta eso, mucha gente en estos momentos están en hospitales orando por poder hacerlo y no han perdido el asombro. Nosotros sí, porque lo hacemos cotidianamente y porque perdimos la perspectiva del detalle. Así que tenga cuidado conmigo de volverse una persona que la vida se le volvió tan cotidiana y tan monótona que ya no le encuentra ningún sentido para agradecer. El hecho de que hayan cosas que se nos volvieron o que son pequeñas para nosotros no quiere decir que no sean asombrosas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que miremos la vida desde los ojos de la gracia y veremos que el reino inconmovible lo vamos recibiendo cada día más. Pero por último, la Biblia me menciona un tercer principio, y el versículo 28 en su segunda parte dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. El temor reverente definitivamente es un principio que nos remueve a lo inconmovible. Y la Biblia nos habla mucho acerca de lo importante que es temerle a Dios. Incluso se nos dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, recordamos el ejemplo que el autor de Hebreos nos da. Nos ha venido hablando acerca de la situación que se presentó con el pueblo de Israel en el Sinaí. ¿Recuerda? Que de esto nos viene hablando el autor. Nos viene colocando el ejemplo, nos habla acerca de su desobediencia, que no hagamos como ellos que no escucharon la voz de Moisés y por ende de Dios. Pero en Éxodo, volviendo a la lectura que hacíamos hace un momento, en el capítulo 20, cuando ellos tienen miedo y le dicen a Moisés que por favor Dios no les hable sino sea Moisés, Moisés les dice en el versículo 20, no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Definitivamente temerle a Dios es una estrategia de Dios para que no pequemos. Aló. Temerle a Dios es una estrategia de Dios para que no pequemos. Y entre más le tememos a Dios, más lo vamos a pensar dos veces. Entre más tememos a Dios, más incómodamente pecamos. No sé si me hice entender con lo que quise decir. Más incómodamente. ¿Sabe por qué? Porque hay temor. Pero entre menos temor haya, más fácil. Más rienda suelta. Y seguramente a muchos de los que estamos aquí nos hemos detenido en el último minuto de fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque existe por lo menos un leve temor. Así que escúcheme, recordemos este principio. El temor a Dios nunca se estableció inconmoviblemente en el pueblo. Vemos al pueblo en el Antiguo Testamento deliberadamente pecando, y hacía falta temor indiscutiblemente. El temor a Dios debe ser reverente, no un temor de miedo, de querer alejarse de Él, como sucedió con el pueblo. ¿Recuerdan que sintieron? Miedo, dice Moisés. No tengan miedo, tengan temor. Gran diferencia, ¿no? Porque Dios es el único ser que entre más se le teme, más cerca se le quiere. Diferente a lo que más le da miedo a uno. Entre más miedo me da, más alejado quiero estar. Entre más miedo a la oscuridad, más bombillos quiero que hayan. Más lejos quiero que esté. Pero Dios, en el caso de Dios, hacia Él, el temor reverente es un temor de respeto, de honra, de reverencia, de admiración. Por eso Dios es el único ser que entre más se le teme, más cerca
se le quiere. El que sea reverente habla de respeto, habla de devoción, habla de admiración, habla de honra. Cuando se insiste en temer a Dios, siempre se va a comenzar a remover algo que nos hace mucho daño. Y es la voluntad propia. Y es los impulsos emocionales. Si fuera por los impulsos del corazón, ¿cuántos aquí ya no estaríamos? Porque meteríamos las patas. Pero el temor a Dios siempre removerá aquello que no está bien, como por ejemplo la rebeldía. Tenemos que reconocer que necesitamos de vez en cuando que el Señor nos remueva para temerle. Y es bueno leer versículos como el que acabamos de leer. ¿Qué nos dice? Versículo 29 de Hebreos 12: porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Aló. Sí, el Señor es bondadoso, es hermoso, pero es importante que recordemos la personalidad poderosa e impotente de Dios. Fuego consumidor, dice el texto. Dios es un Dios de carácter. Dios es un Dios determinante. No puede ser engañado ni burlado. En el monte Sinaí quedó demostrado que Él es fuego consumidor. ¿Estamos de acuerdo con eso? No podemos pensar que la gracia de Dios inhabilita que Él sea fuego consumidor. Como predicaba hace unos días en Bosa, Dios es tan poderoso que en Él cohabitan a la medida perfecta y en el momento oportuno el amor y la disciplina. No sé si me estoy haciendo entender. Dios te ama profundamente, pero no se te puede olvidar que la Biblia dice que es fuego consumidor. Recordemos que en Él convive esa medida exacta. A Dios nada se le escapa. Y por eso el Señor lleva los procesos contigo sin que vaya fuera de lo que Él desea y de lo que tú necesitas. La experiencia personal con Dios nos debe causar amor y temor. Incluso en la Biblia, en los evangelios, si usted se pone a leer detenidamente, descubrirá que aquellos que reconocían a Jesús como Señor y Salvador, en principio no sentían alegría, sino temor. Y uno de los ejemplos que le puedo dar en este momento es Pedro con la pesca milagrosa. La Biblia dice que cuando sucede la pesca milagrosa, Pedro y los que estaban con él, dice la Biblia, se llenaron de temor que hasta Pedro se arrodilló y dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Qué sintió? ¿Alegría por la pesca? Sintió temor por el Dios que tenía al lado. ¿Sabe? Una de las reacciones más certeras, más correctas que deberíamos tener cada vez que Dios haga un milagro en nuestra vida, más que alegría, sería temor. Para admirar al Dios que se tiene. No sé si me estoy haciendo entender. Es de admiración. Así que esto es algo interesante. Y para finalizar en una aplicación un tanto más devocional, definitivamente el Espíritu Santo en la Biblia nos enseña que Él aviva como fuego en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esta aplicación un tanto devocional, que el Espíritu Santo es fuego que aviva nuestro corazón, definitivamente pasar más horas con el Espíritu Santo removerá lo malo de nuestras vidas, lo quitará, para establecer aquello que es bueno e inconmovible. El Espíritu Santo nos da carácter y nos da carisma. Nos da el fruto, pero también nos da los dones. Y los dones, la Biblia nos dice que el Señor los ha establecido en nosotros y no serán quitados. Así que quisiera invitarle en esta noche a que piense en esto: que para obedecer al Señor diligentemente, el Señor nos ha dejado su palabra. Y la palabra de Dios debe conmovernos. ¿Estamos de acuerdo? Que para agradecerle elocuentemente, el Señor nos da sus bondades. Es bueno con nosotros, por eso debe conmovernos su bondad. Pero para temerle reverentemente nos debe conmover su poder, el poder sobrenatural del Señor. Que Dios no es cualquiera. No es alguien que dice la palabra, o que nos dice la palabra, no es alguien que puede ser engañado. Definitivamente esto debe conmovernos. Y ahora, para terminar, ¿cómo es el reino inconmovible de Dios? ¿Cómo es lo que Dios quiere establecer en nuestra vida? Bueno, Hebreos nos dice eso unos versículos antes. Y Hebreos capítulo 12, versículo 22 nos dice así, quiero que escuche. Dice la Biblia: en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles
que se han reunido llenos de gozo. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, nos quiere decir este pasaje, ahora estamos frente a una realidad distinta y espiritual. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Y el versículo 24 termina diciendo: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Todos en este lugar necesitamos que Dios nos remueva hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque considero que la experiencia más impactante de nuestra vida fue la experiencia de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y la experiencia que tú un día tuviste y que si no has tenido, te invito a que tengas, que es recibir en tu corazón a Cristo, va a ser la experiencia que va a removerte. Va a ser la experiencia que te va a conmover. Va a ser la experiencia que te va a hacer quitar aquellas cosas que odias de ti, que sabes que Dios quiere que quites de ti, que te perjudican, que te hacen daño, que te hacen mal, para que entonces se establezca aquello que es eterno, para que se establezca en ti la persona de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que si yo le hablo de una experiencia en la Biblia que conmueve y remueve, es la experiencia de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por eso quiero invitarle a que en esta noche se coloque de pie y oremos al Señor frente a esta palabra. Y quiero pedirle que ahí donde usted está, cierre sus ojos un momento y responda con una oración sincera a Dios frente a lo que Él ha hablado a su vida hoy. Padre, en este momento queremos acercarnos a ti. Sabemos que nos has hablado, Señor. Haznos conscientes que todavía hay mucho que remover de nosotros. Haznos conscientes, Señor, que necesitamos con fervor quitar de nuestra vida cosas, conductas, pensamientos, pecados, situaciones del pasado, Señor, que nos manchan. Señor, necesitamos remover todavía mucho de nosotros para que se establezca tu presencia y tu persona, Señor Jesucristo. Ayúdanos por eso a obedecerte con diligencia. Todo aquel que en esta noche reconozca que hay cosas que se deben remover de su vida, le quiero invitar a que ore profundamente al Señor. Le quiero invitar a que entienda esta palabra. Dios siempre ha buscado en tu vida remover lo tóxico de tu vida, remover aquello que no te hace bien, aquello que te ha hecho permanecer en el pecado, aquello que te ha hecho permanecer en aquellas cosas que incluso tú odias de ti y que no quisieras tener. No creo que exista alguien en este lugar orgulloso de sí mismo en su complejidad, sino que reconoce que necesita cambiar cosas, que necesitan removerse cosas de su vida. Hoy quiero invitarte que ahí donde estás le digas: Señor, aquí estoy y te pido que tú remuevas de mi vida aquello que me está haciendo mal. Y como tú sabes bien qué es, menciónale a Dios qué es. Dile: Señor, remueve de mi vida la incredulidad y establece la fe, lo inconmovible. Remueve de mi vida, Señor, este pecado que me ha perseguido, en el cual he estado siempre. Dile: Señor, y ayúdame a mejorar, ayúdame a ser un mejor hijo tuyo.
Remueve de mí, Señor, el orgullo y coloca, Señor, lo inconmovible, la humildad, cosa que está en tu reino, Señor. Quiero invitarle a que usted en esta noche no se vaya a ir de la iglesia sin haber hecho esta oración a Dios, sin haber orado por lo importante que es pedirle a Él que remueva aquellas cosas que le han traído grandes problemas, que le han traído a usted grandes consecuencias, que todavía permanecen en su carácter, en mi carácter, en su pensamiento. Dile: Señor, ayúdame a ser obediente, ayúdame a ser más agradecido, ayúdame a tener temor de ti. Necesito, Señor, parecerme cada día más a Jesús. Necesito que en mi vida esté lo inconmovible de tu reino, Señor, aquello que permanece para siempre, Dios. El trabajo que tú vienes haciendo conmigo desde el principio. Señor, te pedimos que en este lugar tu presencia, la persona del Señor Jesucristo, se establezca en nosotros cada día más. Ayúdanos a trabajar con aquellas cosas, Señor, que están mal en nosotros, que necesitan ser removidas. Señor, ya en el pasado has usado experiencias fuertes, traumáticas, que han conmovido la misma humanidad. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien aquí en este lugar que ha luchado con algo desde hace mucho tiempo, allí le invito que en su oración le diga: Señor, ayúdame, aquí estoy, dispongo mi corazón, trabaja en mí, remueve aquello que tienes que remover. Pero también te quiero invitar que cuando el Señor remueva lo que quiere remover, tú también lo quieras soltar. Y dile: Señor, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero ser más como Cristo. Señor, quiero llegar un día a poder vivir esa palabra de: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque ha sido removido de mi vida todo aquello, Señor, que me ha conducido al pecado, que me ha conducido a la carnalidad, que me ha conducido a fallarte, Señor. Ayúdame a ser más como Cristo. Padre, te adoramos y aquí estamos, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria. Adóralo y dale gracias. Dile: lo único que quiero es adorarte. Quiero agradarte, Señor. Así es. Canta esta alabanza. Dile una vez más: lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré. Sí, Señor. Una vez más, lo único que quiero. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Una vez más, lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, 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 que me rescató. Dile: que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino. Así es, Señor. Nunca tengo libertad. Termina ahí diciéndole: Señor, quiero hacer un compromiso contigo. Señor, quiero que esta palabra sea real en mi vida. Y quiero invitarte a que ores diciéndole al Señor: Padre, permíteme poner lo mejor de mí para que en este año nuevo, Señor, para que todavía
que nos encontramos iniciando este año, realmente mi vida, este año, sea un año de remover muchas cosas, Señor, que me han hecho daño, Señor, años pasados. Que este año sea el año, Dios, de establecer más, Señor, mi fidelidad a ti, mi lealtad a ti, mi servicio a ti. Aquellos que aún no han dado ese paso de servir, no han dado ese paso de bautizarse, que le digan al Señor: Padre, este año es el año de remover todo aquello, Señor, que no ha estado bien en mi vida, y iba a ser el año de establecer lo que dura para siempre, tu reino en mi vida, Señor. Te doy gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Podemos tomar nuestros lugares. Qué hermosa palabra la que el Señor ha hablado en nuestro corazón. ¿Cuántos salieron